Sí, señor. Buenas tardes, ya casi noches, señoras y señores, queridos amigos. Exponemos ahora la conferencia 28ª, 28, que está, como ya se anuncia al término de la anterior, consagrada a las cosmovisiones propias de las religiones del futuro. Bueno, vamos a empezar con unas consideraciones previas. Claro, es perfectamente posible que, para empezar, se diga, bueno, pero ¿esto usted qué es, adivino? No, no soy adivino. ¿Está usted en contacto, en fin, con alguna fuerza del futuro? Con la Pitia délfica, con alguna otra sede de adivinación, con el adivino oficial del Estado tibetano. No. Entonces, ¿cómo puede estar de religión en el futuro? Bueno, ya verán ustedes. ¿Se puede hablar? Sí. ¿Se debe hablar? Sí. Bueno. Por otra parte, es perfectamente posible que muchos le digan, bueno, vamos a ver, ahora esto ya un sector especial. Yo recuerdo, que es lo que voy a decir que recuerdo, pero ahora. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de la universidad, en los primeros años, era muy frecuente en diversos sectores, no en uno ni dos, este punto de vista. Bueno, esto de las creencias religiosas y las religiones, pues ya, claro, se entiende perfectamente, claro. Es una cosa que tiene que ver con un estado de premadurez de la mente humana. Bueno. Entonces, claro, pues la magia, no sé qué, se avanza, las religiones primitivas, las religiones de los pueblos inferiores, luego ya se va evolucionando a cosas más complejas, tal y cual. Pero esto, pues no, ya una vez que la razón se expande y la ilustración se difunde y entra en las mentes, pues no, esto será una cosa más bien dentro de poco del pasado. Quedarán todavía poblaciones inferiores, sectas o cosas especiales, multitudes sometidas a gente que usa las creencias religiosas para entontecerles, adormecerles y manipularles. Esto sí, pero ya se irá imponiendo el progreso por una vía o por otra, y entonces pues estaremos en el reino de las cosmovisiones no religiosas. Bien. Hay todo tipo de posiciones, todo tipo de posiciones. Otros profetizaban otra cosa, en fin. Bueno, han pasado un montón de años. No es que ese tipo de consideración se produjese a mediados de los 60 en adelante. No, eso es mucho antes. Ya hemos hablado, ya hemos aquí expuesto o citado, entre otras cosas pintorescas,
la entronización de la diosa razón en el altar mayor de la catedral de Nuestra Señora del país. Por ejemplo, la religión en los límites de la mera razón. El porvenir, la ilusión del Dr. Freud. Cantidad de cosas, mucho antes. Toma el 60 y tantos porque 66, 67, 68, 69, 68. No le digo nada. 69, 70. Muy bien, han pasado un montón de años. Y ahora lo que voy a decir es una mera aducción de hechos empíricos que cualquiera puede comprobar. Sea católico, discípulo del Dalai Lama, agnóstico angustiado, agnóstico sin angustiar, católico angustiado, católico sin angustiar, ateo sistemático, exactamente igual. ¿Qué vemos que ha pasado? Pues cosas extraordinarias en esta temporada, que va desde el 60 y tantos hasta ahora. No, extraordinarias. En Europa, muy en particular, y en las zonas del mundo habitadas por descendientes de europeos, pero singularmente en Europa, se han visto todo tipo de fenómenos. Uno de ellos es el decaimiento de la práctica religiosa cristiana, que es la que había en Europa, de la creencia, ciertamente, acompañada de otra serie de cosas que podemos dividir en dos partes. Una, atención, estoy aduciendo hechos, no sugiriendo con causas, ¿eh? Esto para otra exposición distinta. Unida a dos grupos de cosas. Una paulatina disminución relativa y absoluta, pero es relativa a la población, un dislocamiento muy notable de las sociedades, un descenso considerable de la inteligencia, la cultura y la producción, una transformación económica no prevista, y un reblandecimiento fundamental de las sociedades europeas en contracción. Segundo grupo es la entrada en Europa, un poco antes de esa época, pero sobre todo a partir de esa época, a los 60 y tantos, enormes masas de poblaciones procedentes de África, de Asia y otros sitios, principalmente de ahí, que previsiblemente pueden llegar a anegar a las poblaciones europeas con sus religiones. Y por otra parte, participación de europeos que han abandonado, o no, porque también será este el caso, la práctica y la creencia del cristianismo
participación en creencias y prácticas procedentes precisamente de estos sitios. ¿Se esperaba esto? No. Bueno, alguien sí. Los que han organizado gran parte de este asunto, pero no se esperaba. No. Yo recuerdo a la perfección, como si fuese hoy, las cosas que se decían y se hacían un poco antes de mayo 68 y después de mayo 68. A perfección. Porque además yo participaba en debates junto con otros muchos estudiantes sobre estos temas. Bien. Pero no se esperaba en absoluto. En absoluto. Hoy en día, por centrarme en Europa nada más, el Islam se ha extendido hasta el Báltico por el norte, hasta el Estrecho de Gibraltar por el sur y hasta casi el extremo occidente-norte de Europa por el Reino Unido. Y el hinduismo y el sijismo y así sucesivamente. Mezquitas, templos, religiones africanas, cultos esotéricos, por supuesto satanismo, todo eso también, pero eso es otra cosa. Mezquitas en cantidades industriales. Pero ya, para el colmo de lo pintoresco, lo interesante, es la instalación del lamaísmo en Europa. El lamaísmo de los lamas del Tíbet. Vamos a ver. Si a un inglés o escocés del año 60 y pocos alguien le dice ¿cuál va a ser el mapa de culto del Reino Unido? Pueden pasar varias cosas. Una, que te arree un leñazo. Otra, que profiera alguna cosa en buen tono sumamente hiriente. Otra, que llame a la policía. Cualquiera de estas cosas. Porque todavía había mucha gente que había vivido la India británica, por ejemplo, por poner un ejemplo. Allí. No, aquí. Todo, y los Sikhs, todo. El indostánico de sus versiones, cultos africanos. Creciente, lo suyo decreciente. Las lamaserías. Yo no sé si a ustedes les parecerá, sí, no lo sé, porque claro, todo esto notable o no.
pero que haya una lamasería con lamas tibetanos. Pero una lamasería como la del Tíbet, ¿eh? Bueno, la del Tíbet no queda ninguna, porque el señor Mao Zedong y sus acólitos, cosa tan admirada por muchas mentes en Europa y América del Norte, se dedicó a laminar el Estado tibetano. Bien. ¿Acabó esto con el...? No. Acabó con un montón de cosas. No. ¿Querrán ustedes creer que en un valle de la provincia de Huesca, y no cualquier valle ni en cualquier sitio, hay una lamasería de primer orden? Pero, entre otras, hay otra que tiene bastante importancia por el aspecto que tiene. En Navarra. Una vez íbamos mi mujer y yo desde Fuenterrabía, Hondarribia, Mascuence, a Pamplona, en automóvil. Conducía a mi mujer, pues yo no conduzco. Y entonces hacemos parada en un pueblo, Salza, bueno, está en Euskaldun, para la calle andando, salimos del café donde habíamos entrado. Anda, mira, fíjate qué grupo de peruanos tan... Uy, qué curioso. Y les miré, no son peruanos, son tibetanos. ¿Cómo? ¿Qué cosas, por Dios? No, son tibetanos. Pero tibetanos sacaron un manual de etnografía. Van a ser peruanos. Bueno, como teníamos que, en fin, que llegar a una hora determinada, porque había una tesis a la que yo tenía que estar ahí, tesis doctoral, tribunal, había que estar, con antelación. Salimos, yo iba pensando y de repente veo que el automóvil cae y se sale de la calzada. Y digo, pero vamos a ver, y digo, mujer, ¿pero esto qué es? ¿Sabes lo que era? Pues era que a mano izquierda de la autovía, autopista o lo que sea, eso que iba a Pamplona, había un establecimiento y un cartel que ponía a la lamasería o al templo tibetano. Mi mujer lo vio, pues iba conduciendo, y ahí se sale de la calzada. Ahí tenemos que ir inmediatamente. No vamos, tenemos que ir a llegar al tribunal. A la vuelta lo veremos, y a la vuelta lo vimos, por fuera. ¿A ustedes les parece esto una cosa predictible? Pero es que me dicen que hay mucho más importantes todavía en lugares sumamente especiales de Escocia. Bueno, esto es lo que ha pasado, entre otras muchas cosas. Difusión del budismo. El lamaísmo es un tipo de budismo muy especial. Muy especial. Pero hay más tipos de budismo. Se han difundido entre la sociedad europea de la manera más extraña y transversal. Hay un libro del cardenal, el padre, al término de su vida, cardenal Henri de Lubac, no estoy haciendo aquí, atención, señores, un reclamo subliminal del padre Lubac. No, ni lo contrario, no, estoy exponiendo. Hay un libro del padre Lubac, de Henri de Lubac, que se llama algo así, está en francés, se llama El encuentro del budismo y Occidente. Perdón. Donde narra, cuenta exactamente eso. Estas consideraciones sobre el budismo y tal. No se refiere principalmente, ni creo que se refiera casi, al lamaísmo. Es decir, al budismo
de Buda y algunas de sus provocaciones. Efectivamente. Esto, religiones africanas. Por cierto, vale, sí iba a decir la verdad, pero no se la digo. Una cosa bastante divertida. Una novela que hay, que me regaló mi hermano pequeño, por cierto, hace años en español. Yo me produjo tal curiosidad que la encargué en inglés, que es la que está escrita. De un tibetano, del exilio tibetano al norte de la India, cuando salió el Dalai Lama, o más bien le salieron, cogieron en volandas y se sacaron. Ante la inminente destrucción operada por los chinos de Lhasa y de todo lo que pillaron. Este sujeto, que evidentemente tiene un ingenio especial, escribió un libro no tengo palabras, increíble. Es extremadamente bueno y divertido, pero entre unas cosas y otras interesantes, es un libro que requiere bastante preparación previa para leerlo en pleno, porque hay que saber un montón de cosas. Entre otras cosas hay que conocer casi todas las historias de Sherlock Holmes, Kipling, y un montón de cosas más, el ambiente de lo que fue la India británica, el lamaísmo, la historia de Tíbet. Es interesantísimo, divertidísimo y es de una ironía punzante. Bueno, pues el libro acaba con la profecía del anterior Dalai Lama, no del que está ahora, uno que había antes, justo anterior, sobre la destrucción de Tíbet y la translación de la religión, del lamaísmo, a Europa. O sea, el librito se las trae porque es muy divertido, muy entretenido. Tiene algunas cosas solamente para morirse de risa, otras. Pero de paso, y es lo que debe hacer si cree en ello, da unas catequesis de cosas lamaístas y termina con la exposición de la profecía. Y así sucesivamente. Bien. O sea que parece ser que este asunto no se ha extinguido exactamente. Han pasado otras cosas. Nadie esperaba lo que ha pasado con Europa. La mayor parte de la gente. Pero ni por asomo. Bien. ¿Tienen interés hablar de las religiones del futuro? Primero, ¿se pueden concebir estas? Si pudiéndose concebir, se viese que en algunas de las previsibles o concebibles hubiese elementos de ordenación de la acción humana suficientemente específicos y distintos como para ser tenidos en consideración analítica, deben examinarse. Bueno, comencemos con la primera parte. ¿Son concebibles religiones del futuro? Para empezar, y entrada, tenemos las antiguas que vayan quedando, que por lo que puedo ver son unas cuantas. Eso empezar, tal cual. Catolicismo ortodoxo, la iglesia rusa, la ortodoxia rusa y todo lo demás. El Islam, en fin, la lista es muy larga.
Bueno, es que se van a extinguir, es posible, pero de momento se han extinguido y no tienen pinta de que se vayan a extinguir así súbitamente. Puede suceder cantidad de cosas, pero la probabilidad no está en la dirección, está en la dirección de que estas por lo menos duren bastante. Bien. Son religiones del pasado, entonces religiones del presente y verosímilmente del futuro. Pero es que resulta que asistimos a una continua generación de confesiones de fe procedentes de las anteriores por segmentación, cisma, heterodoxia, de recombinación de unas con otras, o con cosas totalmente distintas. Incesante. El caso de múltiples iglesias cristianas en Europa, por ejemplo, es paradigmático. Iglesia reformada, no sé qué. Iglesia reformada libre, otra. No cambia nada, sí cambia. Sí, porque sí cambia. Es otra religión. Y tiene sus implicaciones. Su núcleo tiene implicaciones. Un caso entre los muchos, pero, en fin. Para mí, no es sorprendente, pero es una cosa lamentable, pero era previsible. Es el caso de la Iglesia de Inglaterra, Church of England. Church of England, lo que hay ahora, no sé si sigue llamando así o no, pero o lo han puesto como Anglican Church. En su núcleo dogmático tiene bastante poca relación con lo que ha sido hasta hace poco. Y más bien en muchos aspectos es la antítesis. Con independencia de que haya mitras, catedrales, obispos, ahora obispesas, en fin, todo tipo. El libro de The Book of Common Prayer, su origen en Cranmer, el arzobispo Cranmer, reforma, Enrique VIII, diversas transformaciones, no muchas, Pues ahora recientemente, hace unos años, al parecer, digo al parecer porque esto no lo sé, lo he leído en textos anglicanos. La Iglesia de Inglaterra ha producido un sustituto, claro, ya era muy flagrante el asunto. Ha producido no se han atrevido de momento, a repudiar oficialmente el libro de Book of Common Prayer, que es donde está contenido toda la esencia del anglicanismo, pero han creado una cosa que se llama, es que el nombre ya se abstrae, el libro de plegarias alternativo, de Alternative Prayer Book. Yo no he leído ese libro, me gustaría leerlo, Si tuviese tiempo lo leería, lo miraría. Pero por lo que pone, ya estamos hablando de Disneylandia, que en efecto no corresponde a la realidad. Sí, sucesivamente. Segmentaciones, resegmentaciones, combinaciones. Cojo un trozo de aquí, lo meto aquí, lo injerto,
Y esto tiene consecuencias. Luego ahí tenemos un segundo lote de región en el futuro, que están ahí, no es que vayan a estar, que están ahí, y otras varias de ese tipo que se ven infieri. Por ejemplo, el neosincretismo universal, que esto se lleva cociendo mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso está a punto, en fin, de caramelo, ¿eh? Otra cosa más. No es que no haya existido. Ha existido cosas nuclearmente análogas o parecidas o iguales, pero no esto. Tenemos todo ese tipo de cosas. En un libro del padre Walton Hanna, que se llama Oscuridad Visible, Darkness Visible, de los años 60, principios de los 60, este señor Walton Hanna era un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, Church of England, antes de las, claro, mucho antes de las reformas relativamente recientes, que se puso a investigar sobre la masonería. Era párroco, párroco, una parroquia anglicana. Serio, competente, la formación típica de un clergyman de la Iglesia de Inglaterra bien, de aquella época, era un señor honrado y perspicaz, y evidentemente muy creyente. Entonces se puso a estudiar porque vio cosas rarísimas en su teoría que era la masonería. Escribió un libro, lo voy a resumir, le voy a citar, un libro famosísimo, las numerosas experiencias negativas dejó la Iglesia de Inglaterra, entró en la Iglesia Católica, se ordenó y terminó su vida en una parroquia de Montreal. Parroquia que por casualidad se llamaba San Malaquías. Bueno, pues en un momento del libro, al principio, cuenta, claro, uno se pone a investigar y normalmente va descubriendo cosas. ¿Hasta qué punto el sincretismo y lo que está por debajo, puede estar por debajo de muchos sincretismos? Un canónigo de la Iglesia de Inglaterra, año 51, miembro potente de la masonería, cosa muy frecuente en la Iglesia de Inglaterra en aquellos años, dirige la siguiente felicitación de Navidad, pero un canónigo, la siguiente felicitación de... A mí esto me produce gran regocijo, esto que usted confesar. Era Navidad en un periódico masónico al resto. Fue Platón quien dijo que ahora el hombre debe esperar la venida de un dios o de un hombre divinizado o divino que enseña a la humanidad sus obligaciones y le quite la ceguera de los ojos, haciendo ver la luz. Un canónigo anglicano. Sigue. La masonería está haciendo esto de modo no equívoco. Y es la que anuncia la siguiente felicitación de Navidad. Lo pone en latín. Claro, no sé, todo usted quiera, pero se tiene que notar la formación oxoniense o cantabriciana y en fin, haber pasado por una escuela adecuada y tal. Felicitación final. Anunciamos el nacimiento. Vamos, espera un momento.
el nacimiento del 24 de diciembre, era el periodo, 20, el nacimiento del Sol Invicto, año 51, Church of England, canónico. Bien, esto pues hay más cosas parecidas en los sitios. Luego tenemos aquí segundo lote de cosas de estas, de religiones del futuro que están ahí, ya infieri o ya hechas, ya no son del futuro, son de la actualidad. ¿Se acaba el catálogo? No. Y ahora viene lo más interesante de todo. Sin que esto esté mal, ¿eh? Porque claro, una combinación o recombinación de cosas de estas, esto es bastante interesante, ¿eh? Y tiene consecuencias. Bien. Bueno, pero con ser interesante y estar ahí a la vista, ahora viene otra lista distinta. Pretensiones de nuevas revelaciones. Puede ser genuinas, perfectamente posible, que mañana por la mañana aparezca un señor o una señora o o una comunidad y afirme que ha recibido una revelación de un ser superior, que puede ser un ser personal o no. O una instancia impersonal, pero superior y más potente que ha recibido una revelación de un ser superior. Una revelación nueva sobre dónde venimos, dónde vamos, todas las cosas. ¿Es posible esto? Por supuesto, es posible. Claro que es posible. Y ahora vamos a ver algunas de estas cosas particularmente probables. Claro que es posible. Esto puede ser obra genuina de gente que realmente cree. Y ya está exactamente igual si se dice estará loco o estará de acuerdo, esa es otra cuestión. Pero ¿qué puede pasar? Sin la más mínima duda. Y también puede ser obra de gente que no cree nada de eso, pero que cree interesante instalar esto por alguna razón. Es decir, una superchería, sí, una superchería. ¿Es probable? Claro que es probable. ¿En qué puede consistir la revelación? En las cosas más extraordinarias. Y con consecuencias sobre la vida del hombre inmediatas. Y esto es como la estrofa esa, la internacional, sacaremos al mundo de su eje. O sea, esto sí que es otro tipo ya de traslación absoluta. Vamos a fijarnos en algunas posibilidades de este tipo. Fíjense que estoy hablando de pretensiones de revelación por parte de seres superiores, ¿eh? No hay otra cosa. Bien. Es perfectamente posible que, basándose en, por ejemplo, concepciones evolutivo especiales de lo existente, que incluyen al ser humano, se llega a la conclusión que lo que es humanidad como tal no hay. La etapa evolutiva,
definida de un modo caprichoso, pero que realmente lo que hay son esto igual que lo que veíamos como una de las posibilidades de cosmovisión no religiosa, pero con la diferencia que ahí no se pretendía que fuese una revelación divina. No, aquí, tal vez partiendo de eso, o no, pero esta parte de la confusión es la misma, creo que son estadios de lo existente, tangible, mundano, superiores. Por lo siguiente, no hay humanidad propiamente dicha, y aquí hay todo tipo de posibilidades, ¿eh? Hay humanidad, pero es humanidad transhumanidad, posthumanidad, no hay humanidad ninguna. Y entonces, los seres más avanzados de esta procesión evolutiva han entrado en contacto con seres superiores nuevos que les han hecho una revelación. Y aquí todo tipo de especialidades, referidas solamente a los homínidos o abarcando también a todo el resto de la creación o de nuevas creaciones, depende, hay todo tipo de posibilidades. Esto es posible, perfectamente posible. Es más que posible. A usted se dirá, bueno, pero ¿puede haber gente que crea esto? Respuesta sí. Y también puede haber gente, y la hay, que no cree nada de eso, pero que percibe que es mucho más seguro hablar de religiones y de cosas concretas al reino de la razón y todas estas cosas. Y que si se hace creer en un orden revelado, es mucho más eficaz que decirle que piense y razone como si ninguna otra cosa existiese. Entonces, entramos en el tipo de superchería a la que me referí antes. ¿Son posibles ambas cosas? Sí. A mi juicio, más probable la segunda. A mi juicio, no lo sé. Es que se instaura una nueva revelación en la que hay un orden sobrenatural. El que está en comunicación con esos seres soy yo, y si usted tiene alguna duda, yo le voy a demostrar a usted que no puede haber dudas, porque si hay muchas dudas, usted deja de existir. Por ejemplo, le doy cosas como Zeus, le mando el rayo, o le seduzco, o lo que sea. Con los contenidos más extraordinarios. ¿Cuál es el punto central probable de muchas de estas cosas? La abolición del concepto de persona humana, incluso de humanidad. No hay tal cosa. Entonces puede haber neorreligiones de estas en las que se hacen promesas de varios tipos. Secuencias evolutivas, está la categoría 23, puede pasar a la 12, pero ahí no va a pasar, pero la 12 ya es mejor que la 23. Es posible alcanzar la inmortalidad bajo condiciones, tipo de inmortalidad, que yo soy el encargado de administrársela. Le digo a usted cómo se hace eso. Con o sin aditamentos como los siguientes. Pero claro, vamos a hacer las revelaciones, pueden ser de tipo diverso. Por ejemplo, voy a crear unos seres, robots, y hay robots, la mal llamada inteligencia artificial, ¿ya hay? ¿Se puede hacer esto? Por supuesto.
Y no es nada difícil convencer a mucha gente de que esto más o menos es como él. Cuando descubra que no es verdad ya es muy tarde. Robots, otros animales, plantas, espejismos, prodigios. Y usted convive ahí. Exactamente ahí. Y hace lo que dicta el nuevo orden revelado. Pero esto puede incluir, yo lo ruego, señores y señores, que se tomen en serio esto y lo piensen, porque esto es perfectamente posible. Las cosas más extraordinarias. Por ejemplo, llegar a convencer a la gente de que es perfectamente legítimo y bueno el que anda a cuatro patas. Perfectamente. A que usted se siente perro. Tiene razón. Perré. Bueno, pero es que me es muy incómodo, porque estoy de pie. No, pues yo le voy a hacer a usted unas operaciones quirúrgicas de tal manera que tenga que ir a cuatro patas. O hablar es un error. ¿Y cómo me comunico? Mediante este aparatito que lo voy a instalar. Comer es un error. A usted no le conviene comer. ¿Y cómo me mantengo? Yo se lo voy a decir. Vacíense las campiñas de cultivos y ganados. Y reemplácense por otras cosas. La variedad es, no sé si infinita o es una palabra muy fuerte, pero muy grande. Esto tiene consecuencias sobre la relación del consumo, pues, dejo a su cuidado el pensarlo. ¿Todo esto es posible? Claro que es posible. Y muchas de estas cosas están ya en marcha. Claro, que esto se intente, se ponga en práctica, no quiere decir que esto sea un futuro obligatorio, porque también está el resto de las cosas. Entonces, el concepto de ser humano es un concepto absolutamente central, irrenunciable e irrevocable en ciertas cosmovisiones religiosas, por ejemplo el cristianismo. Por ejemplo y especialmente. Y esto va en contradicción absoluta con esto otro que os he contado. Es decir, que esto no quiere decir que vaya a pasar eso, pero que es posible sin duda y que tiene consecuencias sin duda, algunas de las cuales muchos de ustedes ya están palpando. No todavía bajo forma de pretensión de revelación religiosa, sino de pretensión de revelación de la ciencia y la gobernanza, de momento. No comerás carne de vaca. No plantarás olivos. Me río yo de Bosplan. Imposible. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. ¿Tiene consecuencias sobre el espacio? Ustedes me dicen. Cojo estas zonas, antaño las zonas centrales de industria del mundo y las vacío de industria. Donde estaban aquí los miles y miles y miles y miles de hectáreas de trigales, ni uno. Ahora ustedes van a comer bichos. O nada. O por el contrario. Vamos a crear una cultura
vaquicolúdica. Esto es menos probable, ¿eh? Y sería bastante más sano. Vamos a crear una cultura vaquicolúdica, donde la revelación consiste en los Rubaiyat de Ibn Khaldun, por una parte, y por otra parte algunos textos griegos selectos, animados por diversas orquestas. ¿Y esto cómo va a ser? Oye, esto va a ser el reino de la cogorza permanente, de la risa perpetua, de la monda. ¿Es posible? Sí. Probable. Yo lo estimo poco probable. Claro que es posible. De hecho, ese tipo de cosas, de una manera bastante menos limpia y bastante más desordenada, es precisamente el dominio privado de mucha de la gente que se dedica a la dirección del mundo. Ese tipo de cosas. No de esa manera tan sana y tan clara. No, bastante más turbia, pero eso. Entonces, todo esto tiene implicaciones económicas, por supuesto, pero pequeñas, no drásticas. Olvídese usted del mercado y todas esas historias. No. Pues el mercado es aquí, pero un mercado consiste en poco más o menos lo que sucede cuando tiene usted un trozo de carne a una jaulilla de perros. Hay una especie de tanteo a ver qué pasa con el trozo de carne. O cosas cibernéticas. O todo se intercambia de manera inmediata y según. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con los espacios económicos que ustedes han conocido hasta hace poco y conocen todavía. Bien, esta es, o sea, ¿tiene interés estudiar nuevas religiones y sus núcleos? A los hechos me remito, que creo que es una frase que procede de la práctica forense en España. A los hechos me remito. Ustedes tienen la experiencia directa, indirecta y circunstancial. Yo les expongo a ustedes lo que el razonamiento ordenado va de sí. ¿Hay nuevas religiones en el futuro? Sí. Muchas de las cuales están ya in actu, ahora mismo. Y por tanto surten efectos. Otras son probables y otras posibles. ¿Tiene interés estudiarla? Sí. Sí. Porque algunas de ellas entrañan no meros cambios, así, de ir a mejor y todo eso, no. Cambios se nos trasladan. Vamos a ver. A esferas de realidad, real o virtual, completamente distintas. Pero que con la mente podemos pensar y prever. Pues aquí tienen ustedes, señoras y señores, un campo amplísimo de posibilidades que comienzan. Bueno, esto cierra ya los 4 grupos de cosmovisiones. En la próxima sesión haremos una comparación breve y entraremos en el siguiente asunto, que es cómo se difunden, posibilidades de difusión de las cosmovisiones. Con esto les deseo a ustedes muy buenas noches en compañía de una botella de vino y de una selección de los Rubaiyat para compensar las arideces de la vida virtual. Buenas noches.